Para el Señor, así es que Neri, Dios te use grandemente. Amén. Gracias, Gerson. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Vamos a aprovechar el tiempo, hermanos. Vamos a buscar en nuestra Biblia el segundo libro de Samuel, capítulo 16. Segundo libro de Samuel, capítulo 16. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Cuando usted tenga listo el capítulo 16, diga amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y oramos antes de leer el pasaje. Y decimos: Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos concede de poder ser ministrados por tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, en esta mañana que esa palabra, Señor, que tú has dado a mi corazón pueda ministrar el corazón de todos los que van a escuchar. Señor, que tu presencia pueda transformar nuestras vidas, que esa palabra sea como el agua, Señor, que quita nuestras impurezas, que sea la lámpara que alumbra nuestro camino, Dios, que sea esa espada que penetra y corta lo que no está bien. En el nombre de Jesús te pido por cada hermano que está presente y por aquellos, Señor, que a través de las redes sociales también están presentes, que tu poder y que tu espíritu cautive sus corazones y que tú hables, Señor, a nuestras vidas, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor. Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículos 5 al 8. Y dice la Biblia: y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Amén. Pueden sentarse, hermano, por favor. Quiero compartir la palabra del Señor bajo el tema la reconciliación verdadera. Sabe que este año estamos en el año de la reconciliación y hasta este momento seguimos predicando mensajes de este tema, y quiero tomar un poco de la idea del lema que los jóvenes tuvieron para su semana que recién acaba de pasar. Entonces el tema es la reconciliación verdadera. La reconciliación, como ya sabemos, es poner de acuerdo lo que estaba en desacuerdo, volver a unir lo desunido. Desde esta perspectiva podemos entender que si se pone de acuerdo lo que estaba en desacuerdo y si se vuelve a unir lo que estaba desunido, obviamente hubo una razón, hubo un motivo que produjo esa ruptura en la relación de ambas partes. Y la verdadera reconciliación se produce cuando ambas partes están dispuestas a superar esa razón, ese motivo que les llevó a estar en un desacuerdo. Y cuando se logra superar la causa del conflicto, es cuando se corta la posibilidad de que siga habiendo consecuencias o actitudes que se sustenten sobre la base de dicho conflicto, y que después de haberse reconciliado siga habiendo tratos no amables o desagradables o actitudes negativas. En el pasaje que nosotros hemos leído hoy se nos presenta un caso en el cual se establece un motivo que pudo originar una enemistad entre el rey David y un hombre que, como leímos, su nombre era Simei. Veamos cómo se desarrolla esta escena dramática entre el rey David y este hombre cuyo nombre era Simei.
En primer lugar, veamos la causa que origina una enemistad. En el pasaje que hemos leído, al comenzar, podemos ver cómo se desarrolla esa escena dramática donde este hombre lanza palabras de ofensivas hacia David. Pero David llegó, dice el versículo 5, a un lugar llamado Bahurín. Es importante saber lo que ahí estaba ocurriendo, y si usted tiene tiempo en su casa, lea el capítulo 15, el que está anterior, y se va a dar cuenta de que había un problema de usurpación de trono. Absalón, el hijo de David, se lo resumo así, él se rebeló contra su padre y él se llegó a Jerusalén para tomar el trono, y David tuvo que salir huyendo de su trono, de su casa, del palacio de Jerusalén, y salió huyendo, y la Biblia dice que subió al monte de los Olivos llorando, descalzo, con su cabeza con tierra, en acción de tristeza, de duelo por lo que estaba pasando. Ahí en su casa lee el capítulo 15 usted. Entonces podemos ver acá que él llega a un lugar llamado Bahurín, y es ahí donde Simei entra en la escena. ¿Quién era este hombre llamado Simei? El pasaje nos dice que era un hombre de la familia de la casa de Saúl. Saúl había sido el rey anterior a David y también fue el primer rey de Israel. El padre de Simei, dice el pasaje, que se llamaba Gera. Y Simei comenzó a actuar de una forma violenta contra el rey David y contra las personas que le acompañaban, que también habían salido desde Jerusalén. Así que Simei comenzó a tirar piedras a David. Él comienza a tirar piedras a David y a sus siervos, lo dice el versículo 6, y arrojando piedras contra David y contra los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban alrededor de David. Pero no solamente tiraba piedras, sino que maldecía con sus palabras. Y la forma en que él maldecía, lo hemos leído, y él decía: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová, le decía, te ha pagado de toda la sangre, por toda la sangre de la casa de Saúl. Era su parentela de ese hombre Simei. Entonces le decía sus palabras: y en lugar tuyo, a tu hijo Dios ha pasado el reino, porque tú eres hombre sanguinario, eres hombre cruel. ¿Por qué Simei decía estas palabras a David? ¿Por qué? Porque era descendiente de Saúl. Y Simei creía que la muerte de Saúl y su familia, y el hecho de haber perdido la dinastía, el reinado, él culpaba a David, porque David fue el que sucedió a Saúl, y ahora David reinaba en lugar de Saúl. Así que Simei veía a David como el que le había quitado la oportunidad a la familia de Saúl de continuar en el reinado sobre la nación de Israel. Y todo esto que Simei hacía contra el rey David y sus hombres, realmente, hermanos, eran acciones muy atrevidas que sin duda le podían costar la vida, porque no era a una persona común a quien él estaba dirigiendo aquellas palabras o aquellas piedras, sino que era el rey David, y eran sus valientes los que estaban con él. Hombres que mataban gigantes, hombres que mataban, solo uno mataba a 100. Era gente de guerra, era gente fuerte, que en cualquier momento Simei no era nada para ellos. Por eso es que en el versículo 9 vemos la reacción de un hombre llamado Abisai, un guerrero y líder entre los valientes de David. Como hombre valiente, acostumbrado a pelear a la guerra, y sabiendo que la ofensa y las piedras eran contra David y sus hombres, hizo la pregunta que encontramos en el versículo 9. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Vea, es como una película, ¿verdad? Dice este hombre: ¿por qué maldice este perro muerto? Porque ante los ojos de Abisai, Simei era un perro muerto, porque estaba acostumbrado como digo, a la guerra, y un hombre como Simei le parecía que era un perro, y no vivo, sino que muerto. Entonces, este no representa peligro, dijo Abisai, este está muerto ya.
Entonces, la pregunta que él hace tiene, hermanos, una lógica. ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Era realmente un gran atrevimiento de parte de Simei y, como dije, un motivo suficiente para su muerte. Y es por eso que Abisai dice: te ruego que me dejes pasar. Vea, y le quitaré la cabeza. Dice el versículo 9 al final: te ruego que me dejes pasar y le voy a volar la cabeza de una sola vez. Porque era el defensor de David. Ahora, si observamos las palabras de Simei, podemos ver que él estaba totalmente equivocado en lo que él había razonado. Porque él acusaba a David de ser un hombre sanguinario, un hombre cruel, sin sentimientos, sin compasión. Y él veía así a David porque él decía: tú eres el culpable de la muerte de mi parentela Saúl y su familia. Pero David realmente no había actuado así con Saúl. Cuando vemos la historia de esos relatos que nos narran cuando aún Saúl perseguía a David, David fue compasivo con Saúl, nunca extendió su mano, aunque tuvo la oportunidad. David siempre fue misericordioso con Saúl y su familia, fue muy gentil. Y David era un hombre de guerra, pero no era sanguinario. Él era un hombre de sentimiento, de compasión. David no fue el que llevó a Saúl a la ruina. No había sido David, sino que fue el mismo Saúl, sus pecados, sus rebeliones, los que llevaron a que Dios le quitara su reino, lo diera a David, pero también para que Saúl muriera junto a su familia, porque Saúl fue un hombre pecador, desobediente, tanto que Dios ya no le habló ni por sueño, ni por Urim ni Tumim, ¿verdad? Y se fue a meter a donde la adivina de Endor, Saúl, queriendo saber qué iba a hacer. Entonces, en lo único que Simei estaba correcto era que Jehová sí había traído todo aquello sobre David, era verdad, pero no era por las razones que Simei creía. Eran otros motivos, era por el pecado de David que le dijo Dios: nunca se apartará la espada de tu casa, pero fue por el pecado de David. No era a causa de que Saúl hubiese perdido su trono. Entonces aquí tenemos, hermanos, un caso donde se produce una escena dramática. Por un lado, un rey que huye de su hijo Absalón. Sus hombres fieles le acompañan. Pero luego un hombre de la familia de Saúl que estaba resentido contra David, cuya amargura le llevó a actuar de la manera que ya vimos, bastante atrevida, contra alguien que tenía el poder para quitarle la vida. Y tenemos por otro lado también a un hombre valiente que no está dispuesto a soportar que alguien ofenda a David, menos que le tire piedras, y está listo para matar al agresor. Es una escena muy dramática y a mí me conmueve mucho cuando leí este pasaje y meditaba. Esta escena, hermanos, puede repetirse en cualquiera de nosotros. Hay personas como Simei que pudieran estar resentidos contra una persona, incluso contra un líder, pero que no lo expresarán sino hasta ver que el líder de algún modo se ve caído o en desventaja, como David lo estaba. Simei había guardado, hermanos, por mucho tiempo ese rencor hacia David. Y siempre hay personas listas para gozarse, para alegrarse cuando un líder cae. Simei tuvo este corazón contra David por largo tiempo, pero solo pudo demostrarlo cuando David parecía derrotado. Cuando él veía que ya Absalón reinaba en Jerusalén y David ya no estaba en su trono, dijo: aquí es mi momento de poder arremeter contra él, y expresó lo que había en su corazón. Ahora, Spurgeon, hermanos, dijo estas palabras: es muy difícil, dijo él, soportar un ataque cobarde. Uno es muy apto para responder y usar palabras duras contra el que toma ventaja de nuestra posición y nos asesta el golpe cobardemente. Solo el cobarde ataca a un hombre cuando ha caído, dijo Spurgeon. Pero la actitud de Simei se repite en muchas personas. Muchas veces culpan al rey de una desgracia de su familia. ¿Cuántos hombres hay que culpan a Dios porque quizás en su casa murió alguien, y quizás era un niño o un joven o su papá o su mamá, y hay gente que vive enojado, resentido contra Dios porque dice: Dios se llevó a mi pariente, Dios no salvó a mi niño, a mi bebé?
O Dios permitió que me despidieran del trabajo. Y mucha gente se resiente contra el Rey del universo porque creen que Él es el culpable de las desgracias que están pasando a sus alrededores, y no se dan cuenta que muchas veces es por causa de sus mismos pecados, como fue en el caso de Saúl. Simei razonaba y decía: David es el culpable de que Saúl haya perdido su trono. David es el culpable. Y él es el culpable de que haya muerto. Pero estaba equivocado. Estaba equivocado. La muerte, la desgracia de la casa de Saúl no era causa del rey, era causa de su rebelión contra Dios. Y mucha gente está así, con un sentimiento resentido hacia Dios, y lo culpan a Él de las desgracias. Pero no se dan cuenta que esas desgracias muchas veces son consecuencias de sus mismas rebeliones. Y en segundo lugar, veamos la respuesta del rey David ante aquella ofensa. Del versículo 9 al 12 encontramos la reacción de David. Ahora, ¿por qué David deja hablar a Simei? Porque en el versículo 10 dice: y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y todos sus siervos: he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Vean la reacción de David, hermanos. David dejó todo en las manos de Dios. Y David dice: si él maldice así, es porque Jehová se lo ha permitido. Él le ha dicho que maldiga, déjenlo. Vea qué tremenda la sabiduría de David. David deja hablar a Simei. ¿Sabe por qué? Porque David no era sanguinario. David, a él no le costaba nada decirle a Abisai: quítale la cabeza, calla a este loco irrespetuoso hacia mí, quítalo de mi camino. Pero él no era así. David dejó hablar a Simei porque David veía la mano de Dios en cada circunstancia de su vida. Y David decía: si este habla así, Jehová se lo ha dicho, Él lo ha permitido. Así que David estaba viendo en todo la mano de Dios, la voluntad estableciéndose de Dios, la voluntad divina. Él sabía que Dios era más que capaz para callar a Simei que él mismo. David no necesitaba dar esa orden. David dejó hablar a Simei porque David puso el problema a Simei en perspectiva. Y él dice: si comparo y veo a Simei y a Absalón, Absalón es mi hijo, dice, de mis entrañas salió. Y si él se rebela contra mí, ¿cuánto más este que ni parientes somos? David lo pone y compara. David deja hablar a Simei porque él sabía que la mano de Dios estaba en el futuro, así como en el presente. Y David añade en el versículo 12 y dice: quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Así que David está viendo que Dios tiene control de todo y dice: ay, déjenlo, a lo mejor la maldición que él habla contra mí, Dios la va a transformar en bendición. David sabía que si hacía lo correcto en el momento presente, Dios se encargaría de su futuro. Ese era David. David y sus hombres, hermanos, llegan a un lugar, toman un espacio para descansar. Pero alguien se pregunta: ¿cómo puede alguien con tantos problemas sentarse a descansar? ¿Sabe? Cuando una persona está segura y tiene la confianza que Dios tiene el control de todo, aún en medio de las dificultades puede sentir paz. Cuando un creyente está seguro quién es en Dios y que Dios lleva el control, lo pueden rodear miles de conflictos, problemas, pero tiene paz, como David lo tenía, y él se sentó a descansar con sus hombres. Hay un libro que se llama El perfil de 3 monarcas. El autor Jen Edwards pone estas palabras en la boca de David y dice que David dijo: el trono no es mío, no para tenerlo, no para tomarlo, no para protegerlo y no para quedármelo. El trono es de Jehová. Así que David no luchó contra su propio hijo. Ahora, fue este tipo de corazón lo que mantuvo a David en pie en un tiempo difícil y le permitió incluso poder descansar. Hay un comentarista llamado Morgan y dice:
Esta es una radiante ilustración de la profunda paz interna que le es dada a cualquier hombre que está viviendo en comunión con Dios en motivo y deseo. Vea, esa es la ilustración que vemos acá, de una persona que sabe vivir motivado por Dios y que busca siempre agradarle a Él. De igual manera, nosotros, hermanos, debemos aprender a dejar en las manos de Dios todas las cosas. Toda situación que nos cause agravio o quizás nos hayan ofendido otras personas, debemos aprender a ponerlo en las manos de Dios. Es, hermano, muy fácil abrir nuestra boca para defendernos e intentar demostrar nuestra inocencia, pero es mejor que Dios actúe. Amén. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Quiera Dios que nuestra reacción ante las ofensas, hermanos, sea como la del rey David, quien no dudó ni un instante en dejar en las manos de Dios todas las cosas. En las manos de Dios todas las cosas. Ahí vemos a David en su reacción. Pero pasamos a un tercer punto, y es la búsqueda de la reconciliación. Y para eso, vaya al capítulo 19 de 2 Samuel, siempre 2 páginas adelante más o menos, y veamos lo que dice el versículo 15. Pero antes de ver el versículo 15, quiero decirle que ya a esta altura del capítulo 19 han pasado muchas cosas. Los días pasaron, las cosas se complicaron para David. Su hijo Absalón muere en una rebelión, en una pelea, muere. Y el corazón de David se sigue destrozando aún más. Y David llora y llora y dice: oh Absalón, hijo mío, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Y ahí vemos otra escena muy dramática, porque David llora la muerte de su hijo porque lo amaba. Pero su hijo murió y el corazón de David estaba aún más destrozado. Pero llega el momento cuando el rey David es llamado a volver a Jerusalén para tomar nuevamente el trono. Y en ese camino hacia Jerusalén es donde aparece otra vez en escena el mismo hombre llamado Simei. Pero esta vez no era para arrojarle piedras ni para maldecirlo, sino que era para buscar la reconciliación. Y aquí se pone interesante esto, hermanos. Vea versículo 15. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Vea qué tremendo. Ahora, vemos, hermanos, el versículo 18. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán y le dijo al rey: no me culpe, mi señor, de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado, y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Vea qué interesante, hermano. Ahora Simei busca la reconciliación con el rey. Después que ha ofendido, él viene a buscar el perdón. Él busca la reconciliación. Y aquí en este acto, en estas acciones que Simei hace, podemos ver, hermanos, un ejemplo de cómo se debe buscar una reconciliación. Simei dice que se postró ante el rey David. Nos habla de una actitud de humildad. Ya no era el que gritaba, maldiciendo, tiraba rocas. Ahora se postró ante el rey. Y Simei sabía, hermanos, que David tenía derecho de acusarlo de iniquidad, de pecado, de conspiración, de ofensa. Por eso él suplica misericordia. En el versículo 19 dice: no tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor salió de Jerusalén. Se refiere a la escena que anterior vimos, cuando David va huyendo de Absalón. Ahora Simei comprende que hizo mal. Simei reconoce su falta, su pecado, su ofensa al rey, y no hizo ni siquiera un intento
por justificarse o minimizar sus acciones. Él no los hace, Él acepta. Dice el 20, porque yo tu siervo reconozco haber pecado. Él acepta su error. Él no dice, es que yo creía y pues sí, como tú, ¿verdad? Y como tú eres rey, yo creía que no. Él dice, yo he pecado. Yo pequé contra usted, rey. Simei se arrepintió y su acción lo demostró al venir con su gente a recibir al rey. ¿Sabe, hermano? El arrepentimiento verdadero no solo se expresará en palabras, sino también irá acompañado de acciones. Amén. De acciones. Esto se está poniendo algo bueno, hermanos. Esta debe ser la actitud de una persona que ha actuado mal contra otra persona. Simei nos muestra el camino a seguir en busca de una reconciliación. Dios puso en nuestras manos, hermanos, el ministerio de la reconciliación. Ya lo hemos leído en Corintios. Amén. Pero esta reconciliación también incluye la reconciliación entre nosotros como creyentes, como personas, entre los unos y los otros. Amén. La reconciliación siempre será necesaria debido a que somos seres humanos. Grábese bien esto en su mente, hermano. Somos humanos imperfectos. Siempre nos equivocaremos. Siempre seremos seres emocionales que en cualquier momento podemos actuar en base a un sentimiento y ofender, dañar, romperles el corazón a otros, incluso a aquellos que nos interesan. Pero por eso debemos aprender a poner en práctica la reconciliación. Debemos aprender a reconocer cuando nuestras acciones no han sido buenas. Y ser responsable por estas acciones. Si ofendimos, debemos pedir perdón. Y si nos ofendieron y luego vienen y nos piden perdón, debemos perdonar. Voy a repetir, hermano, porque esto no le gusta al diablo, porque esto va en contra de nuestro ego, va en contra de nuestro orgullo, que yo defiendo lo mío, pero en el evangelio, si ofendimos, debemos aprender a pedir perdón. Y si nos ofendieron y vienen y nos dicen, hermano, perdóneme, hay que decirle, perdonado, hermano, perdonado. Imagínense si Simei solamente sale a recibir al rey y no le dice nada. Solo se le queda viendo. Aquí viene el rey. Y no habla nada. ¿Usted cree que hubiera sido posible la reconciliación entre ellos? Le aseguro que si Simei no dice nada, le cortan la cabeza. Quiero decirle también que así como al rey David, por un corto tiempo, no lo quisieron en su trono, del mismo modo, cuando Jesús vino a la tierra, no lo quisieron, ni lo aceptaron, ni lo reconocieron como rey. Pero así como a David se le llegó el momento para regresar a Jerusalén y tomar su trono, viene un día en que Jesucristo regresará a este mundo y vendrá para establecer su reino según su palabra dice, y todas las personas deben de hacer lo que hizo Simei, humillarse ante el rey, reconocer su pecado, pedir perdón, pedir nueva oportunidad. ¿Cuántos de ustedes ya hicieron eso delante del Rey del Universo? Porque si no lo hacemos antes que Él regrese, entonces su autoridad va a actuar sobre nosotros. Simei seguramente recapacitó, y cuando él se dio cuenta de su pecado contra David y que David lo perdonó el día que no lo quiso matar, entonces él tuvo que darse cuenta que David no era como él creía. Él lo acusaba de ser sanguinario, pero él dijo, bueno, yo ofendí al rey y él me perdonó la vida. Quizás yo soy el equivocado. No era lo que él creía. David no era como él pensaba. No era así, no era un hombre cruel, era un hombre compasivo. Y así también las personas de esta tierra deben darse cuenta que Dios no es un Dios sanguinario, ni es un Dios cruel que le busca darnos de gracia o que le gusta que la gente sufra. Dios es un Dios de compasión, y que si Dios no nos ha matado en nuestro pecado es porque Él es manso y Él es paciente, y dice que Él espera que todos procedan al arrepentimiento. Imagínese usted, a veces el creyente dice, ¿por qué Dios no mata a los malos? Y los mata en su pecado. Los que están en los moteles adulterando, los que están asesinando, los que están drogando, ¿por qué no los mata? ¿Sabe por qué no lo hace? Porque si Dios actuara así, usted y yo estuviéramos muertos ya.
porque en nuestro pecado Él nos habría matado. Dios es un Dios de compasión, es paciente. Él dice que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero veamos, hermanos, el último punto, el cuarto punto, donde encontramos la verdadera reconciliación. Ahí está el ejemplo, versículo 21 al 23. Y dice: respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo: ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? David entonces dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei: no morirás. Y el rey se lo juró. Hermano, esto es maravilloso. Abisai insiste en que Simei debe morir. El mismo que allá atrás dijo: déjame pasar y le corto la cabeza. Tenía sed de sangre ese hombre, ¿verdad? Era guerrero, era valiente, defensor de David. Pero ahora Simei vuelve a decir: este hombre tiene que morir por el atrevimiento de ofender al ungido de Jehová. Pero David, hermano, tenía un corazón distinto. David tenía un corazón diferente. Y David dijo a Abisai: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Porque era hijo de Sarbia, ese Abisai. Y David quería decir: su modo de pensar no es como yo pienso, Abisai. Tú piensas diferente. El modo en que tú actúas o quieres arreglar las cosas, yo no lo apruebo. Y es igual que cuando Jacob y Juan, discípulos de Jesús, le dijeron a Jesús: ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma a estos samaritanos porque no te quiere dar un cuartito donde pasar la noche? Y Jesús, ¿qué dijo? ¿Y ustedes de qué espíritu son? Es casi lo mismo que David está diciendo, porque Abisai dice: este hombre debe morir. Y dice David: ¿qué espíritu te dirige a ti? Yo no soy como tú, yo no pienso como tú estás pensando. David perdonó a Simei, David perdonó la vida de Simei, mostrando clemencia para el hombre que anteriormente lo había maldecido con amargura. Y David da un motivo y dice: porque pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Siendo rey, él podía perdonar a quien él quisiera sin explicaciones. A un hombre que merecía morir, él extendió su cetro de compasión y le perdonó la vida, porque David estaba seguro de lo que él era. Él dice: yo soy el rey ahora aquí. Yo tengo el trono. Mire, hermano, la verdadera reconciliación no toma acciones contra una persona por una ofensa del pasado. Y quiero que abra bien sus oídos, porque el Espíritu Santo ministraba mi vida a través de esto. Y le he pedido a Dios que pueda tocar también su mente y corazón. La verdadera reconciliación no toma acciones contra una persona por una ofensa del pasado. La verdadera reconciliación perdona y no utiliza la experiencia pasada para traerla al presente y que siga siendo motivo para contienda. Amén. Esto es lo que Dios hace con un pecador. Cuando un pecador se arrepiente y le pide perdón, cuando un hombre o una mujer le pide perdón por sus pecados, Dios lo perdona, lo reconcilia con Él y nunca más se vuelve Dios a acordar de su falta, de sus pecados. No es que Dios pierda la memoria, sino que Dios no lo recuerda para llevarlo a juicio por esas acciones. Porque Dios conoce el pasado, presente y futuro. No es que Dios realmente no sepa el pasado, Él sabe todo. Pero cuando dice que Él no lo recuerda, no lo recuerda para juzgarle una vez más por esos pecados. La inseguridad es un gran motivador para la venganza y para aferrarse a la amargura. Cuando no estamos seguros quiénes somos. David dijo: soy el rey, así que yo tengo la facultad de perdonar si yo quiero. Y lo hizo, perdonó. Ahora, cuando no estamos seguros de quiénes somos en Cristo, hermanos, como creyentes, es fácil tomar venganza, es fácil tomar acciones contrarias, es fácil tomar venganza cuando al fin nos encontramos en las condiciones para hacerlo. Porque David anteriormente, él iba, digamos, mal emocionalmente, él iba triste, llorando, y ahora alguien más lo ofende, él no le toma mucha importancia, dice: ay, Dios que se encargue. Porque su estado emocional estaba conmovido, estaba mal, estaba deprimido, estaba triste. Su mismo hijo se estaba rebelando. Pero ahora que ahora es el rey, y ahora que ya tiene el poder,
Él tiene la facultad de decir, quiten en la cabeza a Simei. Pero él no era así. Ahora, él estaba seguro quién era, pero cuando no estamos seguros, cuando al fin estamos en la posición de afectar a aquellos que nos hicieron mal, entonces lo hacemos porque no estamos seguros de qué somos. Ahora, pero si sabemos quiénes somos, aunque vengan ofensas, maltratos de otras personas, y estas ofensas y maltratos pueden ser de incluso nuestros amigos, hermanos en la fe, familia incluso, pero no trataremos de defendernos y tomar venganza, sino que al estar seguro de que nuestra vida es de Dios, entonces haremos como David, dejaremos que Dios se encargue de las cosas, que Él se ocupe de las cosas. Es difícil, sí, pero es la mejor decisión. Muchos de los que están aquí ahora mismo guardan en su corazón un resentimiento por un daño recibido, y quizás lo han guardado por años. La amargura, el rencor, y necesitan una reconciliación. Hay esposos que viven resentidos por ofensas y daños del pasado, quizás desde que eran jóvenes, y viven siempre recordando ese pasado y no viven el presente. La vida se les está acabando y no pueden disfrutar del presente porque prefieren el resentimiento y el deseo de venganza constantemente. Hay padres resentidos con sus hijos, que hasta esos hijos ni en la casa viven ya están casados y tienen sus propios hijos, y esos hijos que debieran tener una relación con sus abuelos no la tienen porque el padre, empecinado en ese rencor, dice: no puedes entrar a mi casa. Y ahí están los niños, los nietos pequeñitos que no conocen ni a su abuelo porque no deja que lo conozcan. Todo por el resentimiento. Hermanos sanguíneos de sangre, y están ahí resentidos que no se hablan. ¿Por qué? Porque prefieren vivir en esa amargura. La Biblia dice que cada día las misericordias de Dios son nuevas, pero el que vive en resentimiento no logra verlas, porque toda su acción, su actitud está enfocada en lo que le hicieron, en el resentimiento, en la amargura, y no puede ver ni disfrutar esas misericordias, y se va a morir así. Y va a decir: la vida es mala, la vida es dura, porque nunca dejó el pasado en su lugar, sino que siempre lo trajo al presente. Quiero compartirle con ustedes, nunca se me olvida, cuando estudiaba en el bíblico, hermanos, quizás segundo año, un maestro nos contó esta ilustración acerca de los rencores y resentimientos. Y él dijo que alguien había dicho que el resentimiento y el rencor era equivalente a que usted tome una papa, llegue a su casa, tome una papa. Los hombres tomen una papa y métansela a la bolsa del pantalón, y las mujeres a su cartera, y no la saquen, déjenla ahí. Él dijo: aquellos que viven con amargura y resentimiento y nunca sacan eso de su vida, de su corazón, es equivalente a un hombre que toma la papa, la mete a su bolsa y anda con ella, se baña y luego la pone aquí con tirro, pero nunca se la quita. Va a dormir con la papa, va a trabajar con la papa y anda en todos lados con la papa. Al principio comienza a sentirse incómodo porque le estorba, pero hay un momento donde la papa comenzará a descomponerse, y esa papa va a comenzar a despedir un olor desagradable que va a apestar. ¿Cuántos han olido una papa que ya no sirve? Eso apesta, hermano. Así como es desagradable ese olor, dijo él, así le desagrada a Dios el olor de los creyentes resentidos, que viven con una vida de amargura, resentido ante Dios. Emanan ese mal olor. Pero lo tremendo es que la Biblia dice que el creyente debe oler no a papa podrida, sino a Cristo. Dice la Biblia que el creyente debe oler a Cristo, y Cristo, el olor de Cristo es perdón y reconciliación. Es perdón y reconciliación. Esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo. Esto de la reconciliación es tremendo. Es el centro del evangelio. Si tan solo entendiéramos que en Cristo somos nuevas criaturas. Y usted y yo, hermanos, debemos estar seguros de lo que ahora somos en Cristo. Somos un pueblo escogido.
real sacerdocio, nación santa, embajadores, somos instrumentos de reconciliación. Así dice la Biblia, ¿verdad? A nosotros nos encomendó el ministerio de la reconciliación. No debemos caer en conductas mundanas, guardando rencores y resentimientos, amarguras que destruyen nuestra vida espiritual y física, porque son pecado. Muchas enfermedades son producto de los rencores y resentimientos que los corazones guardan. Que dolor aquí, que dolor allá, que esto aquí, que por todos lados. Son resultado porque nuestro sistema nervioso active esas cosas, porque hay dolor, hay amargura, resentimiento que hay que quitar del corazón. Hermanos, si en nuestras relaciones con los demás ha habido situaciones de contienda, ofensas, malos entendidos, es necesario buscar una verdadera reconciliación. Verdadera reconciliación. La verdadera reconciliación es aquella que nos permite volver a aquella relación afectada, que nos permite volver a tener aquella relación que fue destruida a causa de una ofensa. Es la que permite que las ofensas y palabras hirientes queden en el pasado. Es aquella que hace posible que dos personas distanciadas por el resentimiento vuelvan a abrazarse otra vez. Esa es la verdadera reconciliación, y la fe cristiana se trata de esto, de reconciliación. Si como cristianos no estamos dispuestos y no somos capaces de buscar la verdadera reconciliación, será porque nosotros mismos no hemos experimentado en Cristo una verdadera reconciliación. No hay otra explicación, porque nadie puede dar lo que no tiene. Spurgeon dijo también estas palabras: tal vez usted ha sido como Simei, quien maldijo y ofendió al rey David y teme que Jesús nunca le perdone. Pero David perdonó a Simei y Jesús está listo para perdonarlo a usted. Jesús se deleita en la misericordia. Yo en verdad creo, dijo Spurgeon, que las arpas del cielo nunca le dan a Cristo la alegría que siente cuando perdona a un pecador y le dice: tus pecados te son perdonados, ve en paz. Este hombre era tremendo, hermano, en sus razonamientos. Tenía unas frases muy poderosas, y él dice que la alegría que las arpas le dan a Cristo, las alabanzas y toda la adoración, dice que, claro, es el pensamiento de Spurgeon. Él dice: yo creo, dice, que esa alegría que siente no se compara con la alegría que Cristo siente cuando llega un pecador y Jesús puede pronunciar las palabras y dice: tus pecados te son perdonados, vete en paz. Esa expresión que Jesús dice que eso le trae más gozo que oír un montón de melodías de las arpas en el cielo. Hermano, ¿cuánto quisieran tener esa sensación, esa emoción, esa felicidad cuando usted perdone a alguien? ¿Sabe que Dios quiere, hermano, que nosotros cuando otorguemos un perdón, en vez de que la alegría sea del que es perdonado, sea de nosotros? Y que nos podamos mirar como actuando como actuó Jesús. Que podamos vernos y decir: wow, me parezco a Jesús, estoy perdonando, qué alegría siento al saber que mi hermano ya se va a sentir bien porque él creía que yo estaba enojado, pero ahora yo le perdono y él va feliz. Qué felicidad siento. Ese es el sentir que Dios espera en nosotros, hermano. Y a veces cuán lejos se te hace sentir, ¿verdad? A veces el orgullo puede más y decimos: te perdono, pero no lo vuelvas a hacer, no te acerques. Está bien, dejemos las cosas en paz, dejémoslo así, va, está bien. No hablemos de eso. ¿Qué forma de reconciliación es esa, hermano? No se parece. Así que en esta mañana, hermano y amigo que me escucha, o amigo, si usted cree que sus pecados han sido muchos, si cree que sus acciones son demasiadas ofensas para Dios, yo quiero decirle hoy que si usted se arrepiente y le pide perdón, Dios le perdona y le extiende esa misericordia. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa, que dice la Biblia, hermanos, alcanzará misericordia. ¿Quiere alcanzar misericordia? Hay que ir a Jesús
y pedirle perdón. Hermanos amados, termino con esto. Es tiempo de buscar las verdaderas reconciliaciones. Ya se ha explicado, la palabra ha sido revelada y transmitida a ustedes. Ahora es nuestra decisión, es su decisión. Si usted considera que necesita buscar una reconciliación con la persona que usted sabe o con familia que usted sabe, búsquela. De lo contrario, nunca va a disfrutar las nuevas misericordias que Dios le da. La persona que es empecinada en vivir en su resentimiento, en su rencor, y prefiere decir, es que yo no puedo perdonar lo que me hicieron, es que eso fue demasiado. La gente que quiere vivir así nunca será feliz. Deben de comprenderlo. Amigo amado, en esta mañana que está aquí presente, o quizás a través de las redes sociales, y he escuchado este mensaje, yo le hago una invitación a que venga Jesús. Quizás usted con sus acciones ha ofendido a Dios. Quizás nunca ha emitido con su boca una palabra de maldición hacia Dios, o tal vez sí, o tal vez no. Pero aunque no haya hablado, sus acciones fuera de Dios han ofendido al Creador. Y es tiempo de reconciliación con Él. Así que quiero invitar a que cierre sus ojos un minuto y puede reflexionar en la palabra que el Señor nos ha dado esta mañana. La verdadera reconciliación. La verdadera reconciliación debe ser algo que los creyentes debemos practicar. Y como dije, somos imperfectos. Y en cualquier momento, hermanos, podemos fallarle a alguien o alguien nos va a fallar. Y siempre va a haber estas cosas. Uno, que tengamos que pedir perdón para buscar la reconciliación. Dos, que otros vengan hacia nosotros a buscar la reconciliación y debemos otorgar ese perdón. Si hay arrepentimiento, hay que otorgar ese perdón, porque dice la palabra que si confesamos nuestros pecados ante Dios, Él es fiel y justo para perdonar. Porque mientras el pecado esté presente, hay una separación entre Dios y los hombres. Pero cuando el hombre, que es el que comete el pecado, dice, ese pecado que me separa de ti, Señor, ahora te pido que me perdones porque estoy arrepentido, entonces Dios ya no tiene más motivo para estar lejos de la persona, porque ya la separación no existe, pues hubo arrepentimiento. Entonces dice Dios, Él es fiel y justo para perdonar cuando hay arrepentimiento. Así que en esta mañana, hermano y hermana, reconcíliense con Dios si usted cree que lo necesita. Yo no le voy a decir venga al frente, porque ahí donde está Dios le oye. Lo importante es que usted arregle su vida con Dios. Y si Dios le pone en su mente, en su corazón a alguien o situaciones que debe ya olvidar, dejar en el pasado para empezar a disfrutar las misericordias de Dios, hágalo, porque Dios habla, Él no se equivoca. Pero también extiendo el llamado a los amigos que están aquí. Si usted está aquí y no ha entregado su vida a Jesús, o ha caminado lejos de Dios y desea reconciliarse con Él, levante su mano esta mañana. Todos están con sus ojos cerrados, y aunque estuvieran con los ojos abiertos, levante su mano y confiese públicamente a Dios que necesita su perdón. ¿Hay alguien esta mañana? Levante su mano y diga, yo necesito la reconciliación con el Señor. No tenga vergüenza, no tenga temor. Jesús le ama, Él no le va a juzgar. Tenemos una persona acá. Dios la bendiga, hermana, por levantar su mano y proponerse de pie. Alguien más está aquí que necesita reconciliarse con Dios. Alguien más, tenemos atrás una persona más. Buena Esperanza, Dios la bendiga. Tenemos a alguien más que se reconcilia hoy con el Señor. Levante su mano. Jesús le ama, Él espera su reconciliación. Él quiere darle perdón. Dios se está ofreciendo a usted el perdón esta mañana. Aquel que camina sin Dios representa a Simei. Tenemos otra hermana acá que se reconcilia con Dios. Gloria a Dios.
Usted representa a Simei, que ofendió al rey con sus palabras, con sus pensamientos, con sus actitudes. Pero David representa a Dios, que es el misericordioso, que cuando el pecador que le ofendió le busca y le pide perdón por esa falta, él dice: no morirás, te perdono, y le perdona su vida. Alguien más, es mañana de reconciliación, hermanos. 4 personas que se reconcilian con Dios. Pero si hay alguien más, yo sé que el tiempo ha avanzado. Tenemos acá, a través de las redes sociales, una persona también que levanta su mano y se reconcilia con Dios. Alguien más se pone a cuenta con Jesús esta mañana. Alguien más, hermanos, aproveche esta mañana. Es mañana de perdón, de reconciliación. Busquemos esa reconciliación. El Espíritu Santo está aquí para ministrar nuestras vidas. Dele espacio al Espíritu Santo, hermanos. Seamos sensibles a su voz. Abra su corazón al amor de Dios, a la voz del Espíritu que le dice: quiero que sea feliz. Olvida el pasado, deja el rencor, deja la amargura de una vez por todas y comienza a disfrutar el presente y el futuro que yo he preparado para ti. Voy a hacer un último llamado. Si hubiera alguien más esta mañana aquí que se arrepiente, que se reconcilia con el Señor, levante su mano. Jesús le ama y va a cambiar su vida. Padre, gracias por mis hermanos. Quiero orar por ellos, Señor. Y ustedes que están ahí, que levantaron su mano, que se están reconciliando o aceptando a Cristo por primera vez, quiero que repitan conmigo estas palabras. Señor Jesús, te pido perdón este día, Señor, por mis malas acciones, por mis pecados, por mis ofensas hacia ti, Señor, que han hecho separación entre tú y yo. Perdónalas. Creo en ti, Jesús, que moriste en la cruz y que tu sangre me limpia de todo pecado. Me reconcilio contigo, Señor. Oh, ahora escribe mi nombre en ese libro de la vida y ayúdame a serte fiel hasta el día de tu venida o hasta el día de mi muerte. Ayúdame a ser un fiel servidor, Señor, que mi vida sea para gloria y honra tuya. Ayúdame a olvidar el pasado y a saber lo que ahora soy en ti, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, Señor, y todas serán hechas nuevas. Gracias, Padre. Iglesia, ore por los hermanos que se han reconciliado. Dígale gracias, Señor, por estas vidas a quien tu Espíritu Santo ha ministrado, ha tocado, Señor. Gracias. Dale vida nueva, Señor. Vida nueva en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Fuerte aplauso a Cristo.